Los precursores. Para Aristóteles, la ciencia era un conocimiento cierto por medio de causas. Esta definición, teniendo en cuenta el amplio conocimiento de la ciencia de la antigüedad, diferente del más restrictivo actual, tuvo vigencia en Europa occidental durante los siglos hasta que fue rechazada por la nueva filosofía natural que nacía en los siglos XVII y XVIII. Después de sus conquistas en Europa, perteniendo de España y en Asia hasta la India, los árabes comenzaron a interesarse tanto por las civilizaciones de Occidente como por las de Oriente, a tanto que manifestaron la ambición por heredar la aportación grecorromana. Al-Mansur fue el primer califa que estimuló esta ambición, pues hizo traducir al árabe todos los libros de los griegos y fundó Bagdad, una especie de universidad que comprendía una importante biblioteca y un observatorio astronómico. Durante varios siglos el idioma árabe fue considerado como la lengua de la ciencia y las gentes de diferentes países de Europa iban desde muy lejanos pueblos hasta Bagdad para beber en las fuentes de la ciencia antigua salvaguardada por los árabes. El desarrollo de la ciencia entre los árabes alcanzó su apogeo hacia el siglo IX y X, y como la astronomía gozó siempre de popularidad en Oriente, fue completamente natural que los árabes dedicaran una muy particular atención a esta rama de la ciencia, sirviéndose al Almagesto, traducción árabe del famoso Tratado de Astronomía de Ptolomeo. Los astrónomos árabes trataron de reducir las teorías a tablas, perfeccionar los instrumentos de medida y multiplicar las observaciones con métodos más precisos sería ahí. Pronto se dieron cuenta de ciertos errores cometidos por el astrónomo alejandrino, principalmente lo relativo al tiempo de revolución de la Luna, los límites de los eclipses solares y las posiciones respectivas de Mercurio y Venus con relación al Sol. El descubrimiento más importante hecho por los astrónomos árabes fue la precesión de los equinoccios. Este importante aporte se atribuye a Al-Batini, también llamado Albatenio, gran señor que vivió finales del siglo IX y comienzos del X. La escolástica propuso la regularidad y uniformidad para aplicación de la ciencia. René Descartes pretendió un conocimiento cierto basado en la existencia indudable del sujeto pensante, así como avanzar esas ideas claras y distintas, dejando el papel de la experiencia en un segundo plano. No es de extrañar que el campo de la ciencia, los racionalistas destacaban en matemáticas, como el mismo Descartes o Leibniz, creador junto con Newton del cálculo infinitesimal. David Hume, el principal filósofo empirista, subrayó aún más la importancia de los hechos frente a las interpretaciones, pero el racionalismo y el empirismo clásicos destacaban excesivamente uno de los aspectos que la ciencia, la racionalidad o la experiencia en determinado del otro. El idealismo trascendental de Kant intentó una primera síntesis de ambos sistemas en la que el espacio y el tiempo absoluto de Newton se convirtieron en condiciones que impone la mente para poder aprender el mundo externo. Dentro de la tradición empirista, Auguste Comte propuso una filosofía al positivismo, en la que la ciencia se reducía a relacionar fenómenos observables, renunciando al conocimiento de causas. Wehrmacht ejerció con su empiriocriticismo, una palabra muy rara que próximamente les describiremos qué significa, una gran influencia que preparó el nacimiento del Círculo de Viena.
Mach desarrolló una filosofía de orientación empirista centrada en los conceptos y métodos de la ciencia. Esta debe estudiar solo la apariencia, los fenómenos, de forma que intentar estudiar algo que no se nos presente directamente a los sentidos es hacer metafísica coherente con sus ideas filosóficas. Mach se opuso hasta el final a la nueva teoría atómica, cuyo objetivo es inalcanzable a la experiencia. Pierre Duhem afirmó que toda ley física es una ley aproximada, por lo tanto, siguiendo la lógica estricta, no puede ser ni verdadera ni falsa. Cualquier otra ley que representa las mismas experiencias, con las mismas aproximaciones, puede pretender, con tanto derecho como la primera, el título de ley verdadera o, para hablar más exactamente, de ley aceptable. Aún así, Duhem opinaba que a medida que la ciencia avanzaba, se va acertando progresivamente una descripción más fiel de la naturaleza. Maurice-Marie Duhem nació en París el 10 de junio de 1861 y falleció el 14 de septiembre de 1816. Fue un físico y filósofo de la ciencia instrumentalista. Pierre Duhem fue uno de los fundadores de la fisicoquímica. Además de dedicarse a la historia y la filosofía de la ciencia, ejercía de profesor de física teórica en la Universidad de Burdeos. Duhem era el pionero de los estudios históricos acerca de la ciencia medieval. En este ámbito escribió su monumental obra de 10 tomos, El sistema del mundo, historia de las doctrinas cosmológicas de Platón a Copérnico. En filosofía de la ciencia se le conoce sobre todo por la formulación de la tesis Duhem-Qian. Duhem concluyó que la mecánica y la física de la que los tiempos modernos están comprensiblemente orgullosos proceden mediante una ininterrumpida serie de mejoras apenas perceptibles de las doctrinas proferidas del corazón de las escuelas medievales. Ernst Mach nació el 18 de febrero de 1838 en la República Checa y falleció el 19 de febrero de 1916 en Alemania, con 78 años. Él era un físico, filósofo, pedagogo y profesor universitario. Aportes a la física. Mach realizó importantes descubrimientos en los campos de la óptica, la acústica y la termodinámica. Sus trabajos acerca del mecanismo de la mecánica newtoniana tuvieron bastante importancia, ya que con ellos rebatió una parte de dicha teoría y en particular el concepto de espacio absoluto. Sus tesis desempeñaron un papel importante en la primera formulación de la teoría específica de la relatividad por parte de Albert Einstein. Kant nació el 22 de abril de 1724 en Prusia y falleció el 12 de febrero de 1804. Fue un filósofo prusiano de ilustración. Es el primer y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Sus obras principalmente son la crítica de la razón, centrada en la ética, la crítica del juicio, en la que se investiga acerca de la estética y la teleología y la metafísica de las costumbres, que tiene dos partes, una centrada en la ética, la doctrina de la virtud, y la otra centrada en el ius, la doctrina del derecho. Como ya lo mencionamos, era un filósofo profesor. Era conocido por el concepto del imperativo categórico, crear la teoría del idealismo trascendental, el noumeno, contribuir a la distinción analítica sintética, la expresión separe auda, y proponer el concepto de la nebulosa protosolar. Pitágoras, en griego antiguo,
Nació en 579 Metaponto a.C. y falleció en 475 a.C. Fue un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría, la aritmética, derivados particularmente de las relaciones numéricas y aplicadas, por ejemplo, en la teoría de pesos y medidas, a la teoría de la música o la psicología. En algunas obras tenemos el teorema de Pitágoras, el termo de Pitágoras, sólidos regulares, números perfectos, números amigables y números irracionales. Contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica y la geometría aritmética, como ya lo mencionamos. Es el fundador de la Hermandad Pitagórica, una sociedad que, si bien era de una naturaleza predominante religiosa, se interesaba también en la medicina, la cosmología, la filosofía, la ética, la política, entre otras disciplinas. Morris Smith nació el 14 de abril de 1882 en Berlín y falleció el 22 de junio de 1936 en Viena. Fue un filósofo alemán, fundador del Círculo de Viena, promotor del empirismo lógico. En 1922, Schmidt fue designado profesor de filosofía de las ciencias cognitivas en la Universidad de Viena. Después de dos nombramientos insatisfactorios de Rashlow y Kiel, en ese mismo año ocurrieron dos acontecimientos que dieron forma al resto de su vida. Primero, un grupo de filósofos y científicos le sugirieron a Schmidt llevar a cabo reuniones regulares para discutir sobre ciencia y filosofía. Y el segundo fue cuando por fin formaron su organización. Fueron conocidos desde entonces como el Círculo de Viena. También podemos ver de él el Círculo de Viena, el empirismo lógico y el neopositivistas lógicos. Científico y sus etapas. Conocimiento científico es aquel conocimiento que está guiado por principios lógicos, estructurado por conclusiones, fundamentos y leyes. Se caracteriza por ser verificable, metódico, sistemático y capaz de elaborar predicciones en el campo de lo comprobable. En el desarrollo de ingeniería, el conocimiento científico también es importante, ya que si algo es importante en este campo es la base teórica. Además, las características de este conocimiento metódico y sistemático dan estructura a la solución de problemas. Las características de la explicación científica son: explicar es responder a las preguntas ¿por qué? La explicación consta de un explanandum y un explanans, que es necesario distinguir de los términos explicandum y explicamus, los cuales se reservan para el ámbito de la explicación de significado y análisis. El explanandum es un enunciado que describe el fenómeno a explicar, es una descripción y no el fenómeno mismo. El explanans consta de al menos dos conjuntos de enunciados, utilizados con el propósito de dilucidar el fenómeno. El fenómeno en proceso de explicación será explicado demostrando que se produjo de acuerdo con las leyes generales y en virtud de las condiciones antecedentes especificadas. La explicación también puede formularse respecto a las leyes generales, es decir, la explicación de una regularidad general puede subsumirse dentro de otra regularidad más inclusiva, una ley más general. Dicho de otra manera, las leyes generales son una cubriente, ya que pueden subsumir otras leyes o un conjunto de hechos. Etapas del método científico. Método científico número 1 es el planteamiento del problema, análisis de la realidad, planteamiento de hipótesis, prueba de hipótesis, nuevo conocimiento. Es un método imperfecto pero lo suficientemente exitoso como para que todos los campos lo hayan adoptado, excluyendo prácticamente cualquier otro método de solución de problemas. Antecedentes. El método científico fue desarrollado por Galileo para estudiar los fenómenos naturales, llevando un registro detallado de sus observaciones. Su método se basaba fundamentalmente en la observación y en la experimentación, aspectos que en la actualidad para la ingeniería son muy importantes en la solución de problemas. El que
prueba inequívoca la teoría heliocéntrica. Galileo era un apasionado de las matemáticas. De hecho, su profesión oficial fue como profesor de matemáticas en las universidades de Pisa, donde había nacido, Padua y Florencia, y pensaba que las matemáticas es el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Por ello, con Galileo empezó la matematización de la ciencia. Método científico. Se basa en una experimentación sistemática por medio de medidas y análisis cuidadosos. El método científico es una serie de pasos ordenados que sirven para determinar todas las características de los sucesos estudiados. A partir de los análisis se deducen conclusiones. Posteriormente, estas conclusiones se prueban para determinar si son válidas. Observación. Consiste en examinar atentamente a simple vista o conocido de ciertos instrumentos y herramientas la naturaleza de los objetos. En ingeniería, la observación es fundamental para detectar necesidades en un problema determinado. Hipótesis. Consiste en hacer una serie de suposiciones y pronósticos formulando una aseveración o bien enunciado que antecede a otros constituyendo su fundamento. En ingeniería, la hipótesis es parte de la afirmación, fundamentando lo que se espera. Experimentación. Consiste en probar y examinar llevando a nivel de laboratorio el problema en estudio. En ingeniería, la experimentación es fundamental. Para dar una correcta solución a un problema de ingeniería, es necesario desarrollar repetidamente la propuesta de solución al problema para poder llegar a conclusiones. Comprobación. Consiste en poner pruebas para llegar a la respuesta del problema con certeza y claridad, involucrando toda la información que dé solución a la situación que se desarrolló a nivel de laboratorio. En ingeniería, la comprobación es decisiva, ya que por medio de indicadores se evalúa si el proyecto procede o no. Teoría. Es el conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. En ingeniería, la teoría es una solución conceptual sin tomar en cuenta el desarrollo del proyecto en su ejecución. Ley. Es la regla o norma constante e invariable de las cosas. En ingeniería es imposible llevar una ley, ya que siempre está abierta al cambio y se adapta. Por lo tanto, el proyecto de la ingeniería depende de muchos factores que influyen en su desarrollo. Y la ingeniería constantemente tiene que dar soluciones. Como ejemplo de método científico tenemos el agua que sube. La observación se dio a partir de un problema que se va a tratar y explicar de por qué el agua sube en un recipiente mientras se le prende fuego. De igual forma, trataremos de buscar el porqué del fenómeno a través de la experimentación. En pocas palabras, buscaremos qué elementos físicos aparecen en el procedimiento para buscar una respuesta veraz y científicamente verdadera. Hipótesis. ¿Por qué el agua sube en el vaso que contiene los cerillos? Básicamente el agua sube porque al poner el vaso sobre un plato que contiene el agua, el vaso tiene oxígeno y al encender el cerillo, el oxígeno se consume y se crea un vacío, la cual hace una presión para que suba el agua. Los materiales a usar para la experimentación consta de un vaso de vidrio, plastilina, cerillos y un plato con agua. A partir de ello, pasamos a la experimentación. Primero, ponemos la plastilina en el centro del plato, el cual los cerillos los ponemos en la plastilina y agregamos un poco de agua a su alrededor. Como paso número 2, encenderemos los cerillos. En el paso número 3, en ese mismo momento en que prendemos los cerillos, ponemos el vaso de vidrio viendo que la plastilina y los cerillos estén adentro del vaso. Como último paso, vamos a poner un vaso que rodeará los cerillos. Y podemos observar en el paso 5 que mientras los cerillos estaban prendidos, el agua iba subiendo, hasta que se apagaron y detuvo el ascenso del agua. Observaciones. Se pudo observar en la experimentación que mientras los cerillos seguían prendidos, el agua en el plato lo iba absorbiendo el vaso e iba subiendo el agua en él.
hasta que se apagaron los cerillos. De igual forma se pudo observar que cuando se apagaron los cerillos, se creó una capa de humo, el cual no se revolvió con el agua, sino que se mantuvo separado del agua. Con el experimento que hicimos, se comprobó que la hipótesis tuvo solamente un poco de cierto, ya que, como decía la hipótesis, la vela consume el oxígeno que tiene el vaso, y se crea un vacío, el cual hace una presión, la cual es la razón de que suba el agua. Como conclusión se tiene el por qué el agua sube por el vaso es que el oxígeno no se consume ni crea ningún vacío. El aire se calienta y genera una presión mayor dentro del recipiente. A la hora que se apaga el cerillo desciende la temperatura y a su vez crea presión. Por tanto, la presión atmosférica, la que está fuera del frasco, es mayor que la inferior y empuja el agua hacia adentro del frasco. A continuación, y para abarcar más sobre el tema, se mostrarán en pantalla nombres de filósofos científicos influyentes en la era antigua, en los que la gente puede apoyarse para obtener más información. La filosofía, vivida y asumida en las condiciones citadas, adopta de las diferentes posiciones filosóficas algunos elementos sueltos que han permeado la cultura, siendo desde este un origen collage de ideas conviven sin descubrirlas antinomias o inconsecuencias que esto lleva en sí. En otros términos, se adoptan posiciones filosóficas necesariamente eclécticas. Así se hace convivir principios existencialistas como principios fundacionalistas, el idealismo con el materialismo según fuere necesario y conveniente. En la práctica se puede ser marxista, estructuralista, vitalista, idealista e incluso cínico sin saberlo. La jerga filosófica y cualquier jerga disciplinar se introduce en el diario vivir y es adoptado como uso corriente. Tenga o no que ver con lo que son los filósofos que la crearon, quiere decir, cuando se dice cotidianamente tomando con filosofía, se está haciendo referencia sin saberlo a la filosofía estoica que promovía la aceptación de las cosas con más digna de las resignaciones. La filosofía como estudio en la antigüedad era considerada una de las manifestaciones del deseo de saber, una explicación racional de la realidad como producto de la asombro, cuestionándose el porqué de la existencia y el ser de las cosas existentes, material o de forma espiritual, además de la admiración y de la constatación de que existe una realidad objetiva a ser aprendida y explicitada en todos sus ángulos. Realidad conformada por dos elementos, elemento físico o material, physis, naturaleza, y elemento intermaterial o espiritual. A partir del asombro, muchos de los filósofos se habían dado a la tarea de comenzar a impulsar el querer ver y aprender más, allá de lo que la gente suele ver. La filosofía no solo se centra en aquello de reflexionar acerca de la forma y el ser de la vida, sino que también se cuestionan otras ramas, tales como las matemáticas, la física, la astronomía, sobre otras más. Los filósofos y sus ansias por querer conocer el mundo que nos rodea dieron paso a algunos descubrimientos a partir de métodos tales como Galileo Galilei, aplicando por primera vez el método científico para comprobar algunas de sus teorías, dando así paso a la creación de leyes que actualmente existen y tienen un uso en la vida cotidiana, en ayuda y en apoyo para algunos de otros científicos.